Buenas tardes, gracias por venir al quinto seminario de física teórica. Esta vez va exponiendo el miembro del grupo, Claudio Lazarte. El tema es señal de dimensión extra en número gravitacional. Buenas noches con todos. Saludo a los organizadores del evento que me invitaron para compartir un poco de lo que he hecho. Les comento inicialmente que lo que les voy a presentar es parte de una investigación formativa que realicé en una pasantía de investigación a Brasil. Allá trabajé con un profesor que me permitió estudiar un poco de relatividad y cosmología, y aprovechando las recientes detecciones de ondas gravitacionales, estudiamos métricas con dimensiones extra y sus ondas gravitacionales para ver si habían potenciales efectos detectables. Entonces, iniciar con todo eso primero me llevó a estudiar un poco el formalismo geométrico de la relatividad general y luego introducirme a lo que son teorías con dimensiones extra, como las teorías de Branas o las teorías de Kaluza-Klein. Sin embargo, los organizadores me comentaron de que debía de asumir que los estudiantes que iban a estar aquí presentes tenían como una base hasta el quinto ciclo. Entonces, asumiendo eso, nadie llegó a relatividad general. Por lo tanto, el lenguaje técnico que tendría que usar para poder explicarles bien lo que voy a presentarles me tomaría mucho más tiempo que 2 horas o hora y media como estoy viendo que va a ser esta charla. Por lo tanto decidí dar un giro a la charla y hacerla como que semitécnica o semidivulgativa, como quieran ver. O sea, voy a tratar de explicarles usando el lenguaje de la relatividad, pero van a haber muchas cosas que no les voy a demostrar, va a haber muchas cosas que van a ser la primera vez que las vean, pero sin embargo voy a tratar de transmitirles la idea detrás, la idea física que podemos captar. Y en ese sentido he dividido la charla en 4 partes. Voy a permitir que me hagan preguntas solo finalizando cada parte, para no poder, de repente por ahí hay un curioso que está bien, se le ocurre una pregunta y genera debate, ¿no? De repente eso hace que la charla se extienda más. Entonces me voy a permitirles que me hagan preguntas, pero finalizando cada sección. Entonces va a haber 4 secciones. La primera va a ser un mini repaso de RG. No sería ni repaso, sería solamente algunas ideas, ¿no? Y también algunas ideas sobre el espacio mecánico. La segunda parte va a ser ya con lo que voy a presentarles en la primera, ya lo voy a ver un poco sobre la onda gravitacional, el formalismo que utilizo para poder hacer sus ecuaciones y la invariancia por dictomorfismos. Eso lo voy a explicar también, que es muy importante para expresar las ecuaciones de onda. La tercera parte ya va a ser un poco van a hacer algunos comentarios acerca de teoría de Branas, la métrica que describe. La teoría de Branas que yo utilizo se conoce como teoría de Randall-Sundrum. Hay varias teorías de Branas, pero yo voy a trabajar hoy día con una teoría de Branas de 5 dimensiones. Y le voy a explicar un poco sobre el mecanismo de compactificación de Kaluza-Klein. Y lo último que va a ser el efecto. La quinta dimensión en una gravitación. Entonces, comencemos. Espero que algunos de ustedes, o la mayoría, hayan estado en la charla del profesor Soto, del profesor de relatividad general.
si no me equivoco, él finalizó la charla con la ecuación de Einstein. Entonces, Alex ha comentado varias cosas, como por ejemplo que el espacio-tiempo en el formalismo de la relatividad en general es expresado mediante lo que se conoce como una variedad, ¿no? Y que también tenemos que introducir algo adicional que se conoce como métrica para poder realizar mediciones y comparar los sensores por los que vamos a trabajar. Entonces, voy a iniciar con eso, ¿no? Voy a iniciar con la idea de que tenemos un espacio-tiempo cuatridimensional expresado mediante una métrica. La variedad tiene que cumplir ciertas condiciones para poderse llamar como variedad. Condiciones matemáticas, pero que también tienen un trasfondo físico. Y uno de ellos es que cuando nosotros tomamos un punto de esta variedad, siempre podemos tomar un subconjunto de la variedad que no cubra toda la variedad y realizar un mapeo hacia un espacio real como estoy considerando inicialmente que mi variedad tiene 4 dimensiones, el espacio real va a ser cuatridimensional y el punto mapeado, el punto P, este espacio cuatridimensional puede expresarse como x0, x1, x2, x3. Correcto, entonces este mapeo es conocido como carta o como sistema de coordenadas local. Y matemáticamente nos dice que nosotros podemos realizar un mapeo que conserva las propiedades topológicas locales de la variedad con el R4. ¿Está bien? Asimismo, yo podría considerar este punto y está dentro de una curva dentro de la variedad de puntos. Lo siguiente sería mencionar un poco sobre la métrica, ¿no? La métrica nos va a permitir poder comparar objetos dentro de la variedad, objetos que definimos sobre la variedad. Físicamente nosotros trabajamos con campos, y un campo debería ser una cantidad física distribuida en el espacio, pero que también varía por el tiempo. Eso quiere decir que hay dependencia tanto en las coordenadas espaciales como temporales. Nosotros representamos los campos mediante tensores, asociamos un tensor a cada punto del espacio-tiempo. Entonces lo que tendríamos en una variedad serían campos tensoriales, ¿está bien? Pero un campo tensorial solo se puede definir mediante un espacio vectorial. Entonces la variedad no cumple las propiedades de espacio vectorial, tenemos que definir un espacio vectorial. Básicamente la idea física de por qué no es porque una variedad al ser curva pierde la propiedad de linealidad. Entonces necesitamos algo que sea lineal y eso básicamente es un espacio vectorial o como otras referencias se encuentra como espacio lineal. Lo que hacemos es definir un espacio vectorial sobre este punto. Aquí lo voy a poner B. Y no voy a ahondar a cómo se define porque, bueno, complicaría un poco la charla, solamente quiero darle ciertas ideas nada más. Pero la idea es que nosotros podemos definir un espacio vectorial que le vamos a llamar espacio tangente en el punto B de la variedad. ¿Okay? Y este B es un elemento de ese espacio temporal, es un vector. ¿Está bien? Entonces la métrica también como un campo tensorial debería ser definida como un mapeo que me lleva elementos de este espacio tensorial, los elementos de este espacio tensorial y va a cumplir básicamente las propiedades de simetría y la propiedad de mapeo no degenerado. Esas son propiedades que equivalen a asumir o bueno, afirmar que la métrica o la estructura de métrica va a ser un producto interno para este espacio tangente que es definido. Entonces
lo siguiente que me gustaría comentarles es que así como yo puedo tener un mapeo que me conserve las propiedades, en este caso solo locales y topológicas, yo también podría buscar mapeos que me conserven las propiedades de la variedad como conjunto, o sea, las propiedades de la variedad. Entonces yo voy a considerar otra variedad acá. Ahora lo voy a llamar L, y acá una métrica, por ahora no voy a escribir. Entonces yo podría mapear este punto P, un mapeo phi, este mapeo tiene que cumplir también estas condiciones. Tiene que ser biyectivo, tiene que ser continuo, definiendo continuidades, variedades y todo. Pero lo que básicamente va a hacer es conservar las propiedades de variedad entre esta variedad y esta variedad. Y lo que yo estaría haciendo es mapear cada punto a un punto de esta variedad. Ese mapeo se llama diffeomorfismo. Y al ser biyectivo también yo podría definir un mapeo inverso. Entonces, lo interesante de este mapeo es que no solo me lleva a puntos de la variedad, sino que también induce a un mapeo de los campos tensoriales que yo puedo definir sobre esta variedad hacia los campos tensoriales de esta variedad. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si yo tengo acá un campo vectorial nada más, que en este caso serían los vectores tangentes a cada punto de la variedad, yo podría, por ejemplo, llevar este vector tangente hacia el vector tangente que estaría acá. Y el mapeo inducido se denota como phi esterio. Entonces aquí también tendría un campo tangente, pero ya ahora el campo tangente sería un espacio tangente en el punto phi de p de la variedad L. Y aquí el vector que está mapeándose de B, aquí sería el vector, no sé si se llega a distinguir, mediante este mapeo asterisco. Entonces, el diffeomorfismo me está ejecutando dos funciones: llevar puntos de esta variedad hacia la otra, conservando las propiedades de variedad, y también llevar los campos tensoriales definidas de una a la otra. Normalmente este mapeo se conoce como push forward o adelanto generalizado. La idea es que así como yo he podido definir aquí mi sistema de coordenadas, aquí también podría definir un sistema de coordenadas. O sea, podría escoger un subconjunto de esta variedad y hacer un mapeo. Aquí yo tendría mi punto phi. ¿Está bien? Con mis coordenadas, que lo voy a empezar de esta manera. Y0, y1, y2, y3. Otra característica muy importante, y es lo que en realidad se menciona mucho antes de definir todo esto en relatividad general, está relacionado con los diffeomorfismos, es el hecho de que en relatividad general no debe haber un sistema de referencia privilegiado. Por lo tanto, yo puedo utilizar todas las transformaciones de coordenadas entre referenciales, y eso me tiene que llevar a la conservación de las leyes físicas, a las mismas leyes físicas. Eso se hace mediante la idea del diffeomorfismo. ¿Por qué? Porque así como yo puedo considerar el diffeomorfismo para llevar elementos de aquí hacia aquí, y eso se conoce como interpretación activa, también puedo tomar una interpretación pasiva del diffeomorfismo. Y esta significa que el diffeomorfismo va a inducir a una transformación de coordenadas o a un cambio en el sistema de coordenadas. Yo inicialmente tenía en P este sistema de coordenadas, luego lo que yo he hecho es llevar este diffeomorfismo hacia allá. Puedo asumir que este n, que tiene que tener la misma dimensión de m para ser proyectivo, puede ser el mismo m.
la misma variedad. Y puedo asumir que en realidad este punto es la posición de un observador en el espacio-tiempo, y luego se ha movido. Ha pasado un tiempo, se ha movido en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer, lo que yo en realidad estaría haciendo es, mediante este dimorfismo, relacionar la posición del espacio-tiempo inicial y una posición del espacio-tiempo posterior. ¿Sí? Entonces, aquí este tiene su propio sistema de coordenadas, pero en la nueva posición de espacio-tiempo va a tener su propio sistema, que es este. Pero cuando yo quiera estudiar los tensores que están aquí con el sistema de allá, tendría que buscar una manera de poder definir estos tensores con este nuevo sistema de coordenadas. Y básicamente esa es la idea de un sistema de coordenadas inducido. Yo lo que puedo hacer es considerar este subconjunto, donde está este punto que me interesa, y mediante este mapeo inverso puedo mapear a su imagen. Digamos que aquí le voy a poner O y le voy a poner phi-1 de O. Entonces, en esa región que han mapeado, yo podría definir un nuevo sistema de coordenadas lo voy a llamar psi primado de P, del mismo P, y este psi primado del mismo P, sus coordenadas lo voy a escribir con valores primados, es igual a esto. Pero esto acá, este sistema de coordenadas que estoy definiendo, básicamente es una inducción del difeomorfismo mediante el sistema de coordenadas de este espacio, de esto de acá, ¿no? De esta región. Entonces lo que voy a hacer es definirlo así, como el phi, o sea, la carta o el sistema de coordenadas en la otra variedad, la variedad luego del difeomorfismo, lo define. O sea, pues tendría que ser las coordenadas primadas. Para ya no escribir las cuatro coordenadas, lo voy a escribir así. Y de mu va de 0 a 3. Por acá, no tendría que escribir esto. Entonces, esa es la manera en cómo cuando dicen las transformaciones de coordenadas deben dejar invariantes las leyes físicas, en realidad se están refiriendo a las transformaciones de coordenadas por los difeomorfismos en relatividad general. Pero eso no lo dicen porque tengo que explicar esto. Se ve muy sencillo cuando lo pasamos a relatividad especial, porque lo voy a hacer ahorita. Pero antes quisiera explicaros un poquito más sobre la mesa. Ya. Un segundo. No, una cosa más. En la interpretación pasiva lo que se tiene es este tensor. Y si yo quisiera expresar el tensor después del difeomorfismo, sigue siendo un campo vectorial que está en las coordenadas y. La interpretación pasiva y la interpretación activa nos llevan, como deben de ser equivalentes, nos llevan a este resultado. Que las componentes de este vector en este sistema nuevo primado en sus coordenadas x primada tienen que ser iguales a las componentes de este vector en la otra variedad con el nuevo con su propio sistema de coordenadas. Estas son dos cosas importantes que tienen que considerar. Ahora, así como yo he llevado un campo vectorial, yo también podría llevar este campo vectorial que por la forma en cómo lo he definido es un campo vectorial de rango 2 covariante. Yo también puedo hacer lo mismo, puedo agarrar el difeomorfismo que me lleva, o el mapeo inducido por el difeomorfismo que me lleva a tensores de aquí a aquí, también puedo llevar la métrica. Entonces, si aquí yo tengo la métrica G, aquí lo que yo tuviera es la métrica, pero con el mapeo inducido. Luego,
El conjunto de todos los tensores que se pueden definir en la variedad forma un espacio vectorial. Por lo tanto, como espacio vectorial yo puedo dar una base y expresar cada elemento de ese espacio vectorial como una combinación lineal. Lo mismo yo puedo hacer con la métrica. La métrica, eligiendo una base adecuada, la métrica se puede expresar así. Eligiendo una base, se puede expresar así. Donde este elemento de acá es el elemento de base y este elemento de acá es el coeficiente. ¿Está bien? O sea, aquí debería tener, para los que aún no conocen las notaciones sumatoria de Einstein, lo que yo tengo acá, cuando ustedes ven un mu abajo y un mu arriba, tengo una sumatoria. Igual con el caso del mu, ¿no? Tengo el mu abajo y el mu arriba, tengo otra sumatoria. Es decir, que yo tengo dos sumatorias, yo puedo expandir varios términos. Pero para no incluir todos esos términos, lo que hago es escribirlo de esta manera. Entonces, lo que yo podría hacer de aquí es una idea. La otra idea es considerando lo que dije inicialmente sobre la métrica. Yo lo uso para comparar tensores, en este caso vectores. Lo que yo podría hacer es considerar mi variedad que si yo tengo aquí lo que podría hacer es considerar aquí una recta. Considerar aquí que esta recta parametriza los puntos de esta curva. Y esta parametrización está dada mediante el mapeo C. Entonces, si yo tengo este punto acá, que le podría llamar P, este punto no es otra cosa que CD, digamos, de tau sub 0. Yo puedo definir en cada punto un vector tangente. Y en la manera en cómo lo defino, cuando yo lo expreso en componentes, las componentes de ese vector tangente serían las derivadas de las coordenadas respecto al parámetro. Sería interesante también notar que si yo agarro un subconjunto de esta variedad y realizo el correspondiente sistema de coordenadas, y también acá, si acá tengo una curva, yo mapeo al menos esta porción de la curva, también aquí tendría una curva. Debería ser una curva expresada mediante las componentes, que a su vez, mediante phi, phi de P, si da las componentes van a depender del P, pero el P a su vez depende del tau. Entonces estas coordenadas tienen la dependencia del tau, del parámetro, por eso yo puedo hacer la derivada acá. Entonces esto se define así. Ok, entonces hagamos lo que estaba diciendo, ¿no? Quiero comparar los tensores, y los tensores que voy a comparar son los tensores tangentes a los puntos de la curva. Voy a comparar así mismo. Entonces en ese caso yo podría es importante también notar que este tensor de acá va a pertenecer al espacio tangente de nuestro punto y puede ser expresado eligiendo una base adecuada, puede ser expresado como una combinación lineal. Entonces si yo introduzco este tensor acá, y aprovecho la linealidad, que era una de las condiciones para definir la métrica bilineal, es decir, estas componentes de acá pueden salir. Lo que yo tendría en realidad es otra vez dos sumatorias. Voy a poner T acá. Resulta que esta parte de acá, estas componentes que van a ver acá, son las mismas componentes
Entonces, lo que normalmente hacemos, o sea, por lo menos si nos podríamos dar cuenta, es que yo al aplicar la métrica a estos dos tensores, el tensor, o al menos la idea que se trata de expresar cuando se hace esta construcción es que ese tensor, ese vector de ese vector de acá representa un desplazamiento infinitesimal a lo largo de esta curva. ¿Está bien? Por lo tanto, la notación que se utiliza cuando se quiere trabajar con esto es d de x al cuadrado. O sea, el diferencial de longitud al cuadrado. Entonces aquí lo que se tiene es que este t nu y t nu lo voy a realizar con esto. Cuando se trabaja en regiones muy pequeñas, normalmente en física lo que hacemos es, si bien esto es una derivada, trabajamos como diferenciales. Estos diferenciales acá pueden pasar por allá. Sería el cuadrado, si pasamos los dos. Esto quedaría así. Entonces aquí lo que tendríamos sería un diferencial de d de tau, y el diferencial de d de tau como que se le está escalando, se le está multiplicando un real, porque básicamente esto es un real, bueno, la forma como lo he definido, que le va a dar un cierto valor. Esto sí se interpretaría como un diferencial de intervalo, es decir, si yo hago una pequeña variación en el parámetro, yo voy a tener una pequeña variación en la curva, y por eso esto sí se expresa así. Ahora, trayendo a colación la idea de que esto es un tensor asociado a cada punto del espacio-tiempo, entonces estos tensores también dependen de la coordenada del espacio-tiempo, y la dependencia se va a hacer explícita en las componentes, es decir, las componentes de la métrica cuando yo la aplique también van a ser dependientes del espacio-tiempo. Entonces esta es la expresión que normalmente se presenta cuando recién se estudia relatividad, ¿no? O cuando agarran un libro y no sé si alguno de ustedes lo ha visto antes. Esta impresión de acá va a ser muy útil para la exposición que voy a hacer yo. Sí, y bueno, ahora después de haber puesto todo esto, ustedes se preguntarán, ¿y cómo obtenemos esa métrica? ¿Alguna idea? Tengo una pregunta antes de hacer eso. Cuando se refiere a métrica, en realidad no es una métrica definida matemáticamente, ¿no? O sea, porque está cogiendo dos puntos t y la métrica, como mejor dicho, la distancia entre un mismo punto es cero, ¿no? Entonces no es una métrica encima. No es la métrica de espacios métricos. Claro, ajá. No tiene nada que ver con eso. No cumple la desigualdad triangular tampoco. O sea, se puede extender la métrica de espacios métricos es cuando utilizamos espacios riemannianos. O sea, después de proyecto voy a explicar eso sobre asignatura positiva nada más. No tiene... Esto podría decirse que es una generalización, no sé, pero es más un producto interno. Un producto interno. Cumple la propiedad del producto interno y todo. La forma de obtener las métricas que describen al espacio-tiempo, en este caso la geometría del espacio-tiempo, sería mediante la ecuación de Einstein. Entonces, no lo voy a mostrar tampoco, solo voy a escribirla. Nadie va a trabajar con ecuaciones. Asumiendo que se ha entendido lo que se explicó el profesor nosotros. No sé si les haya demostrado la ecuación que no creo por el tiempo, pero al menos les explicó un poco. Voy a usar la ecuación de Einstein como constante cosmológica.
porque la motivación de mis trabajos son para luego aplicar la cosmología. Esta constante cosmológica no necesariamente se usa para estudiar agujeros negros, pero en realidad es algo que se debe considerar cuando estudiamos al espacio-tiempo como conjunto. Bueno, en realidad aquí habría una constante, pero si lo llevo a un sistema de unidades binario, por así decirlo, que hago que mis unidades fundamentales, mis constantes fundamentales sean 1, entonces tendría acá, tendría 8. Podría ser que todo esto sea 1 en realidad, es un 8 y algo. Aquí las unidades. Entonces, resulta que la solución más sencilla de esta ecuación es la que nosotros conocemos y asociamos, la métrica que asociamos al espacio plano, cuando la variedad representa un espacio en curvatura. Y es sencilla de llegar a ella, también es sencilla de llegar a ella, asumiendo que la métrica que está aquí, las componentes de la métrica definidas con esta base sería una base ortonormal, es decir, que los elementos iguales van a ser o más o menos 1 y que los elementos diferentes como esto de acá es G de 1, esto de acá es G de 1. Si nosotros expresamos esto en la sumatoria que tengo acá, es lo que yo tendría. Y tendría más menos 1. Aquí, en la sumatoria, los elementos que no están en la diagonal se hacen 0, entonces solamente tendría 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 para hacer la sumatoria. Entonces, para el 0, 0 voy a elegir menos de x0 cuadrado y para los otros 3 aquí vienen más o menos las ideas físicas. Si se dan cuenta, esta parte de acá es, considerando este diferencial de intervalo, considerando esto, si no estuviera esto, aquí tendríamos el teorema de Pitágoras, como medimos las distancias físicas, las distancias, las longitudes. Sin embargo, aquí está apareciendo un término asociado a la coordenada temporal con un menos, una asignatura, eso se conoce como asignatura, menos, la cantidad de más y menos que tiene la métrica. Esto es porque podría ser más, o sea, la estructura de variedad no nos restringe a eso. Sin embargo, lo que nos restringe a considerar esto como menos es la física, porque toda esta teoría tiene que tener cierta consistencia con la relatividad especial. Y ya esta expresión fue encontrada en la relatividad especial. Si nosotros pusiéramos 0 acá y ordenáramos correctamente, estaríamos expresando la velocidad de la luz, y eso viene del segundo postulado de Einstein. Una cosa interesante sería la cosa es que esto de acá es la métrica que describiría nuestro espacio plano sin curvatura, ¿correcto? Y este espacio plano, que básicamente recobra la capacidad de linealidad, se conoce como espacio enigmoso, cuadridimensional. Para aquellos que ya han visto un poquito más de esto, han estudiado relatividad especial, esta descripción encaja muy bien con lo que se tiene en espacios planos, porque esta variedad debería ser espacio plano, de 3 dimensiones con una dimensión temporal, esto igual, y tendríamos un sistema de referencia inercial, y acá otro sistema de referencia inercial que se ha movido, y el isomorfismo vendría a ser una isometría, una transformación que preserva las
propiedades lineales del espacio vectorial de aquí. Ya que es plano, puedo construir un espacio vectorial. El espacio tangente coincide con la variedad, en este caso es una variedad plana. Entonces aquí lo que se tendría es eso, ¿no? La covariancia especial mediante los isomorfismos, que en este caso serían isometrías. Ahora sí, ¿alguna pregunta? En caso especial de que sea plano, en caso, digamos, reducido de relatividad especial, ese diffeomorfismo sería un cambio en sistema de coordenadas a una velocidad, una traslación, por así decirlo. Sí, no, es una isometría, o sea, puede ser la traslación, la rotación y la reducción. También puede ser una rotación entonces. Sí. Sí. O sea, toda transformación que deje invariante a las propiedades del espacio vectorial, a su vez también va a dejar invariante esta expresión. Ya, entonces, ¿una pregunta más? Ese producto que has puesto a la hora de definir la métrica como una combinación lineal. ¿Esto? Sí, ese es. Producto tensorial. Ok. Eso es un producto tensorial. Cuando tienes vectores y quieres construir vectores de un orden superior, lo que haces es agarrar los elementos de la base. Estos son elementos de la base dual, ¿no es escrito? No. Ya, entonces, yo tengo mi base del espacio vectorial por correctas razones matemáticas se expresa como una derivada en x de phi de la carta por un campo escalar. Y entonces, para no escribir todo esto, lo que hacen es escribir esto. Es una derivada parcial. Pero no es otra cosa que una base. O sea, 4 vectores que están aquí, con ellos voy a poder construir cualquier vector de acá. Si yo puedo definir aquí lo que se conoce como funcional lineal o mapeo dual, y por eso yo escribo estos elementos de esta manera. Pero no, básicamente es la base del espacio dual de este espacio vectorial. Pero podríamos considerarlo como eso, ¿no? Son elementos de base, nada más, que necesito para construir la base. Pero eso es algo matemático, es algo formal. Entonces, hasta ahí puedo borrar. Y ahora voy a pasar a la parte de ondas gravitacionales. Claudio, Sí. ese diffeomorfismo siempre no necesariamente tiene que ser el mismo elemento de la variedad, puede ser a otra variedad. Sí, tiene que cumplir que la variedad tenga la misma dimensión, nada más. Bien. Nada más. Y que bueno, la métrica también está definida a partir de La métrica sí es independiente del diffeomorfismo. Es como se llama esa operación que transmitía un espacio vectorial de una espacio tangente y otro espacio tangente. El phi sharp. Push forward. Push forward. El siguiente punto es empezar a introducir la idea de ondas gravitacionales. Entonces, es muy sencillo estudiar las ondas gravitacionales cuando se entienden estas como perturbaciones de la curvatura que sería inducido a su vez por perturbaciones en la geometría. Pero si nosotros considerásemos inicialmente un espacio plano, que no necesariamente tiene que ser así, pero la manera en cómo les voy a presentar las ideas, elegido primero tomar un espacio plano escrito por esta métrica, podría haber tomado un espacio el universo completo descrito por otro tipo de métrica y ahí aplicar las perturbaciones. O el espacio descrito por un agujero negro y también ahí aplicar las perturbaciones. Es decir, el método perturbativo para poder definir las ondas gravitacionales que yo voy a mostrarles es independiente de la métrica, a diferencia del formalismo que normalmente se presenta inicialmente cuando no estudio ondas gravitacionales. Sin embargo, al final voy a otra vez utilizar la métrica de Minkowski y como introductorio también es bueno que primero la utilicen, ¿no? Antes de introducir otro tipo de métrica. Entonces, como estaba diciendo al inicio, las ondas gravitacionales las voy a considerar como perturbaciones a la geometría del espacio-tiempo dadas por esta métrica. Entonces necesito
definir un método o un análisis perturbativo para todo este formalismo. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer perturbaciones desde que hacemos cálculo, ¿no? Con las expansiones de Taylor. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una analogía similar, buscar que nuestros tensores, en este caso la métrica, sea parametrizada, y luego buscar análogo a cuando hacen las expansiones de Taylor, también buscar qué pasa si yo la ecuación que escribe esa métrica la expando. Es decir, la ecuación de Einstein lo que voy a hacer es expandirla en las perturbaciones y ahí fijar solamente una perturbación de primer orden, que podría ser perturbaciones de segundo y tercero que se estudian, pero voy a fijar solo la perturbación de primer orden. Entonces, voy a borrar. Pero esto que quede claro porque ahorita voy a hacer un gráfico de esto, otra vez. O sea, esto del isomorfismo es muy importante en las ondas gravitacionales porque me van a ayudar a reexpresar de una manera un poco más útil y conveniente las ecuaciones de onda gravitacional. ¿Cuál fue el objetivo de la introducción de la ecuación de Einstein? Ahorita el análisis perturbativo que yo voy a definir va a estar basado en esta ecuación. Y la motivación para introducirlo acá fue porque estas métricas no son arbitrarias. O sea, yo puedo elegir cualquier métrica para escribir espacio-tiempo, no. Tiene que cumplir esta ecuación. Porque la estructura de variedad no te dice cómo tiene que ser esa métrica. Claudio, cuando mencionas que esas métricas son espacio plano es porque tienen que estar, digamos, tiene que por intervalo invariante que se estudia en relatividad especial. ¿Cómo? Entonces, digamos, el hecho de que la métrica esté definida así un espacio plano es por los resultados del intervalo invariante que se estudia en relatividad especial. O sea, sale de acá. Ah, es caso Es el particular. caso más sencillo. Claro. Sí, es el caso más sencillo y a su vez corresponde a cuando tú tomas que la base de tu espacio tangente es ortonormal. Siempre se puede, cuando es ortonormal, siempre se puede llegar a esto. Es una propiedad del álgebra lineal. Más menos, considerando más menos. Pero la física nos dice que eso lo tenemos que considerar un menos y 4 más. O sea, porque podría ser 2 menos y 2 más. Claro, con esa física se refiere, digamos, a lo de... A la relatividad especial. Ahí sí entra la relatividad especial. O sea, la física de la relatividad general, localmente, como normalmente se dice, que en realidad significa para intervalos de tiempo muy pequeños y porciones de espacio muy pequeñas, muy reducidas, se convierte en relatividad especial. ¿Por qué? Bueno, eso podría decirse más adelante, pero hay un porqué, o sea, no es porque sí. Entonces, el análisis perturbativo una cosa que también no dije. Ya, el análisis perturbativo va a tener una primera asunción. Voy a asumir que existe una familia exacta de métricas, soluciones de la ecuación que ya voy a ver. Tal que cumplen dos condiciones. Cada solución debería ser un campo tensorial, depende de un parámetro lambda, y es una dependencia diferencial. Depende diferencial, es decir, puedo derivarlo. Cumple con todas las condiciones de continuidad y puedo derivarlo. Lo siguiente es que para un valor conocido, o sea, la métrica conocida, creo que en cuántica 2 llevan perturbación, pero la idea es que cuando haces una perturbación es primero tener una solución base, ¿no? Esa solución base lo que hace luego es generar ciertos cambios, condiciones y ver qué sucede después, ¿no? Entonces aquí la condición base es la solución conocida. Esa solución conocida va a ser cuando la métrica sea lambda igual a 0.
y eso va a ser, voy a poner un 0 delante de la métrica. Esa va a ser la métrica conocida. Tendría que recalcar que esto, a pesar de aquí solo es considerarlo como una asunción, también es una rama de estudio, ¿no? Esto se conoce como, si no me equivoco, como estabilidad lineal de las perturbaciones. Se estudia bastante para agujeros negros, porque tiene cierta relación con las singularidades distribuidas y sí es una rama, o sea, no se puede asumir nada más que existe una familia de expresiones exactas para estar la ecuación de Einstein, ¿no? Eso depende, esta familia de soluciones exactas depende de la métrica. Para la métrica de Schwarz y de Kerr se hace bastante estudio de la existencia de estas familias. Entonces, pero ahorita lo vamos a asumir. Para el caso de Minkowski, creo que hay referencias, libros que muestran que sí existe, creo que para la métrica de Fermat-Russell también, pero ahora lo vamos a asumir. Entonces, la ecuación que yo tenía allá de Einstein, vamos a hacer un stop, y si bien yo inicié asumiendo que estoy en un espacio cuadridimensional, todo el mismo formalismo de variedad, el formalismo geométrico que yo he presentado no me limita en realidad el número de dimensiones que yo debería considerar para la ecuación. Tampoco las ecuaciones de Einstein. O sea, las ecuaciones de Einstein tampoco me limitan el número de dimensiones que yo podría tener. Entonces yo podría crear la misma teoría en una cantidad de dimensiones mayor. Y eso es lo que yo he hecho. Y lo que yo he agarrado es analizar este análisis perturbativo. Si desean leerlo más adelante, lo van a encontrar en el libro de Wald. Mi trabajo inicial fue agarrar esta ecuación, considerando también la constante cosmológica que Wald no lo consideraba, y a toda esa ecuación para una dimensión arbitraria hacer el análisis perturbativo. Entonces, cuando yo escribo para una dimensión arbitraria, los índices los voy a escribir con letras mayúsculas latinas. Y una condición también, mi condición inicial era que iba a considerar un espacio vacío. Porque bueno, estaba iniciando, entonces esas fueron las indicaciones, ¿no? Espacio vacío para que todo sea más fácil. Entonces, lo que yo voy a hacer es esta ecuación, dialécticamente la podría expresar así. Un operador aquí. Pero ahora que yo he considerado que G está parametrizado, también podría expresarlo así. ¿Okay? Y aquí aplico lo que les dije sobre las expansiones de Taylor y todo eso, ¿no? Si ustedes derivan esta ecuación respecto a lambda, hay una cosa interesante. La ecuación de Einstein, no sé si les contó el profesor Soto, pero es una ecuación diferencial no lineal. No sé si les contó eso. Ya. Eso quiere decir que sus términos, si nosotros despejamos todos este tensor de Riemann, este tensor de Ritchie y este tensor de curvatura, escalar de curvatura, vamos a tener un montón de términos diferenciales, derivadas de G multiplicadas por otras derivadas de G, derivadas de G hasta de segundo orden multiplicadas por el G mismo. Estos términos son términos no lineales. Cuando ustedes estudian ecuaciones diferenciales parciales y estudian casos lineales, lo que van a tener es como si fuera una combinación lineal, ¿no? Donde la base sería básicamente eso, ¿no? Las derivadas en cada orden, ¿no? Y el coeficiente sería el coeficiente lineal. Entonces, como esta cosa no es lineal, cuando nosotros hacemos la derivada, aprovechamos la característica que tiene la derivada por partes. La derivada por partes lo que hace, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, yo tuviera la derivada de x, x1, aquí g, por g, esta
ese término no es lineal. Y si yo aquí lo derivo por partes respecto a lambda, ¿qué sucedería? Porque esto depende de lambda y esto depende de lambda, ¿no? Entonces, derivada por partes. Como el lambda no depende, es un parámetro invariante que no depende de las coordenadas, ingresa fácilmente. Lo tengo así. Más lo mismo con el otro término. Ya. Pero una de las características muy importantes para las ondas es que las ecuaciones que la describan tienen que ser lineales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo hago que esta ecuación se convierta en una ecuación lineal? Aprovechando esta característica de la derivada por partes, si yo fijo toda la ecuación para un phi 0, ¿qué sucedería? Aquí yo tengo la derivada de x1, para todo esto lo voy a llamar h, cuando lo fijo en 0 lo voy a llamar h. Cuando lo derivo y lo fijo en 0 lo voy a llamar h. H. Que ya no tiene la dependencia en lambda porque ya evalué lambda, ¿no? La derivada. ¿Está bien? Si esto le llamo h, acá yo tendría la derivada de h por g de 0 adelante, más aquí la derivada de g de 0 por h. Entonces, si se dan cuenta, solo de este término no lineal ya he obtenido dos términos lineales, como les dije, ¿no? Aquí solamente está, pero lineales ¿en qué? En el h. Aquí tengo la derivada en h y aquí tengo el h sin derivada. Y esto vendría a ser como el coeficiente que les dije, ¿no? ¿Está bien? Este es el coeficiente y esta es la derivada, esta es la base. Entonces, lo mismo yo podría hacer si yo tuviera derivada en segundo orden. Y en realidad lo que se obtiene al hacer esta derivada toda la ecuación y luego fijarla en lambda h, es obtener una ecuación lineal en h. No sé si eso les ha convencido. No sé. O sea, la mejor manera de verlo es haciendo un ejercicio, ¿no? Agarrando y probando con términos no lineales. Pero, ¿quedó claro este ejemplo? Claro, está linealizando, ¿no? Una ecuación lineal, dando lambda 0 y ya se queda fijo, ¿no? Esa derivada. O sea, se queda fijo claro, pero lo importante es lo que se obtiene de los términos no lineales, ¿no? Se transforman en lineales. Claro que aparecen más términos y se transforman en lineales. Entonces ahora la ecuación que yo tenía que era una ecuación no lineal, una vez que lo derivo y fijo lambda igual a ser una ecuación lineal en h. Y ahora h si nosotros hacemos una expresión de Taylor de esto, en esto, ¿qué tendríamos? Primero para el caso 0, ¿no? Luego, lambda. ¿Qué primas? Aquí sería 0, ¿no? Se evalúa en 0. Y aquí más términos. Segundo, tercero. ¿Esto qué sería? H, ¿no? Ajá. Y para lambda suficientemente pequeños, yo tengo que mi métrica va a ser la métrica en 0, la métrica conocida, más ese parámetro lambda por h, que es lo que presentan en los libros, ¿no? Básicamente es por este formalismo. Cuando yo no estoy fijando que la métrica sea homogénea. No veo.
Sí, Vamos a ver, ¿el lambda qué significa en sí? es un parámetro nada más. Es un parámetro determinado. Sí, es un valor de la recta, parámetro real. No tiene un... Bueno, en este caso, si ves el resultado final, es este parámetro de la perturbación, ¿no? Tiene que ser muy pequeñito para yo poder hacer esto. O sea, esta expansión no necesariamente se sume cuando lambda es pequeño, lambda puede ser grande, comparado con cero. Pero para este caso yo ya puedo quitar los demás términos y esto se añade a la otra. Por eso este H se conoce como perturbación métrica. Ahora, ¿alguno de ustedes estuvo en las exposiciones de física teórica en Río Rima? ¿Sí? ¿Se acuerdan que puse? ¿O no? Estuve el viernes. Y básicamente lo que yo presenté fue eso, para el caso de 4 dimensiones, y obtuve la ecuación de onda gravitacional. Me tomó creo que 2 horas, con diapositivas todavía. Entonces hoy día no lo voy a explicar, solamente voy a presentarlo porque me va a tomar demasiado tiempo. Y como les dije al inicio, lo que yo quería hacer era explicarles más que todas las ideas. Esta ecuación de acá, que es la ecuación lineal, quizá va a ser un poco complicado ponerlo de inicio, pero la ecuación, cuando yo aplico este método y empiezo a trabajar la ecuación desplegando no solo la métrica de esa manera, sino todo lo que se construye a partir de la métrica, la derivada covariante, el tensor de Riemann, el de Ricci, todo lo que está presente acá, lo que yo obtengo sería esto. Hay algo que nos presenta la dimensión que yo estoy considerando para M es la variedad de dimensional. O sea, ya aparece acá, ¿no? El término del D, el espacio-tiempo. Fíjense que si esto fuera 4, este término es 1. ¿No? O sea, como que empieza a aparecer ciertas características de las dimensiones cuando uno considera una dimensión arbitraria, ¿no? Otra cosa interesante es, quizás no saben qué es esto. Esta es la derivada cuando uno trabaja en espacios curvos, ¿okay? La derivada covariante, ¿no? Otra de las cosas que tal vez es nuevo es esta notación. Esta notación se llama simetrización. Cuando tienes un tensor, puedes tener un tensor alfa beta, tú lo quieres simetrizar, pones así sus índices. Yo voy a tener un medio de A alfa beta, beta alfa. Esa es la simetrización. Lo mismo podría hacer, que lo voy a presentar más adelante, con la antisimetrización. Este caso sería el menos. Entonces aquí lo que yo tengo sería en realidad un medio de esto, sin el paréntesis, más invertido. El A, ¿qué pusas ahí? El A mayúscula. Es un tensor cualquiera. Tensor. Es un ejemplo de simetrización y antisimetrización. Y ahora sí. Claudio, una pregunta. ¿La derivada con índice arriba es igual o es otra derivada? La derivada covariante.
Bueno, o sea, la derivada covariante es un operador, ¿ya? Pero una vez que la derivada covariante aplica a un tensor, hace que ese tensor se convierta, si el tensor es de orden PQ, se convierte en orden PQ más 1. ¿Está bien? Entonces, a ese PQ más 1, lo que tú puedes hacer es bajar o subir el índice con arriba y subir y bajar el índice. O sea, agarrar y llevar, si es covariante, convertirlo en contravariante. Pero no se le conoce como derivada contravariante, pero en realidad lo que tengo acá es una contracción. Esto yo lo podría expresar como G. Este G es de la métrica D-dimensional, Mn, derivada de M, derivada de L. Eso es lo que tengo. Solo es una subida de índice, ¿no? O una contracción, ¿no? O una inversión. Ya, entonces, acá también hay una contracción, ¿no? P y P, para los que no conocen. Lo que yo tengo acá es eso, ¿no? Estoy introduciendo una métrica y estoy cumpliendo. Eso en realidad, para los que no han visto la actividad se lo van a complicar, pero no se preocupen. O sea, esta es la ecuación, tienen que creerme. Y ya está demostrado. O sea, hay libros. Claro que sin este término, ¿no? No encontré un libro que haya esto, pero Claro, esa es la ecuación de... Esa es la ecuación de... por ahora solamente la ecuación de la perturbación métrica. No es la ecuación de Einstein como un análisis. Claro, la ecuación de Einstein linealizada. Ah, ok. Sí, Donde el H es ahí... perturbación métrica. Todavía no es onda gravitacional. No podemos decir que es onda gravitacional. Oye, disculpa, ahí la subida y bajada de índices lo estás definiendo con la métrica conocida, con índice 0 o con la métrica perturbada. Muy buena pregunta. El detalle está en que una vez que yo trabajo con el lambda igual a 0, y es lo que se me ha pasado de mencionarlo, esto de acá, la manera como he definido esto de acá, esto sigue siendo un tensor. Pero ahora, cuando yo defino el lambda 0, el tensor pasa a pertenecer al espacio-tiempo con la métrica conocida. Y eso va a quedar mucho más claro. Por eso cuando yo subí y bajaba índices, aquí yo debería poner así, ¿no? Pero en realidad, cuando yo ya, aquí en el ejemplo se veía, cuando yo hacía la evaluación de lambda igual a 0, todos los términos de la ecuación linealizada solo iban a expresarse en función de h, independiente de lambda, y g de 0. O sea, desaparecía ya la dependencia de lambda. Entonces, no es necesario escribir el g0 a cada rato. Se quita el g0. Pero esto está en realidad es el g0. Y esta subida y bajada de índices lo estoy haciendo con este g0, porque esta ecuación en realidad es una ecuación en la variedad de g0. Ahorita eso va a quedar más claro cuando exprese esto de acá. La idea de ese h como campo tensorial, ¿no? O sea, y ahí se ve en el gráfico que voy a mostrar a qué variedad pertenece. Yo dije que tenía aquí mi variedad, tenía m y g, ¿no? En este caso dejé el g0. Esa es la conocida, la que yo tenía al inicio. Acá tengo una curva. Voy a considerar que voy a tener un campo vectorial arbitrario. Siempre un campo vectorial arbitrario yo puedo encontrar, bueno, yo puedo definir un campo vectorial arbitrario aquí, o puedo tomar el campo vectorial arbitrario aquí, y yo puedo estudiar los vectores de ese campo de manera que sean vectores tangentes a una curva. Entonces yo voy a tomar esa curva por los vectores acá. Voy a estudiar los puntos sobre esa curva. Esto es el punto P. Aquí yo podría definir mi espacio tangente en B, y en este espacio tangente yo podría trabajar con mi métrica de 0. ¿Qué sucede? Cuando yo hago esta consideración de acá, como esta consideración de acá, de que el G depende de un lambda y tengo una solución o una familia de Gs, esto de acá vendría a ser un elemento de una familia de espacios-tiempos. Entonces yo podría tener aquí el parámetro de los reales, lambda igual a 0 y un lambda arbitrario.
podría tener, así como yo tengo una familia de soluciones, también tendría una familia de espacios-tiempos. Donde la variedad es la misma, pero la métrica no. Es decir, yo sigo teniendo todo lo de la variedad igual. Y aquí podría trabajar, pero aquí en mi espacio tangente aquí, que es un espacio vectorial, ya no puedo trabajar con esta métrica, no trabajaré con la métrica de la variedad. Esto de acá, esta forma como vive esta perturbación, necesita de toda esa familia de espacios-tiempos, una familia de espacios-tiempos. Lo que yo hago es, al momento de derivarlo, es como que se estuviera acercando, cuando le evalúo en cero, lo estuviera acercando y otra vez y poniéndolo en la primera. Ustedes para derivar esto necesitan que esto sea una función, ¿cierto? Por lo tanto necesito toda una serie continua, un conjunto continuo de métricas. Una vez que yo la derive y lo mande a cero, el H viene aquí. El H necesita todo esto para ser definido, pero una vez que le pongo el cero, viene para acá. Entonces, lo mismo, así como yo tengo toda esta familia de espacios-tiempos, yo también podría tener, gracias al difeomorfismo, una familia de espacio-tiempos difeomórfica. Entonces, voy a hacer esa barra, pero no puede ser cualquier difeomorfismo. Por algo he puesto esto acá, campo vectorial arbitrario. Hay una propiedad una propiedad de campos vectoriales que un campo vectorial está biológicamente relacionado a un grupo de difeomorfismos. Cuando digo grupo me refiero a que este conjunto de difeomorfismos cumple las propiedades del grupo, esas cuatro propiedades que les están enseñando álgebra. Pero no solamente es un grupo uniparamétrico, eso quiere decir que también está parametrizado por un R. Le voy a poner esto es un difeomorfismo que me lleva de M a F. ¿Okay? Pero que a su vez también tiene un parámetro R. O sea, toma un valor de R, un valor de la métrica de la variedad y lo lleva hacia otro valor de la variedad. Ya, este grupo paramétrico de difeomorfismos se muestra que está biológicamente relacionado a un campo vectorial. Es decir, si yo tuviera un campo vectorial arbitrario, yo puedo con ese campo vectorial definir mis curvas integrales. Estas curvas acá se conocen como curvas integrales, curvas que no se cruzan y cuyos vectores tangentes son precisamente esos vectores del campo vectorial. Esas curvas vectoriales me ayudarían a definir un grupo uniparamétrico de difeomorfismos. Básicamente lo que hace es, si yo tengo todo un punto de la misma variedad, ese grupo lo que me hace es llevar al siguiente punto dentro de la curva, como que me lo avanza. Y se demuestra que básicamente esa operación de agarrar un elemento de la variedad, parametrizarlo por un t, y mediante yo variar ese t, que este vaya avanzando en la curva, es un grupo. Entonces existe una relación unívoca. Cuando yo tomo un espacio vectorial arbitrario, ese espacio vectorial arbitrario mediante sus curvas integrales me genera un grupo de difeomorfismos. Ese es el grupo de difeomorfismos que yo voy a utilizar para generar una familia difeomórfica. Aquí agarraría, como aquí es la parte 0, aquí agarraría el phi de 0. Aquí como es la parte, es el elemento de phi, que está mapeado con phi. Está mapeado con phi, con lambda de B, sería lambda de phi de lambda. O sea, aquí tendría la misma variedad.
Y aquí viene la primera cuestión, ¿no? Se genera el mapeo inducido que les expliqué al inicio, pero una idea interesante es notar que esto, al ser el elemento cero del grupo, es el elemento identidad. Y al ser el elemento identidad, esta variedad con las características de la métrica pasan a ser idénticas. Conserva sus propiedades de variedad y también las variedades de la métrica. Eso quiere decir que este mapeo inducido acá no va a ser otra cosa que la misma métrica en cero. Porque esto inducido, tanto el difemorfismo como el inducido por el difemorfismo van a ser identidades. Entonces aquí lo que yo tendría sería lo mismo, idéntico. Aquí el P no se ha movido, porque esto es una identidad. O sea, lo mantiene en su punto, ¿no? Pero aquí ya no es así. Bien, es así. Aquí lo que tendríamos sería M, que ya tendríamos un mapeo inducido en lambda, de a su vez G dependiendo de la. Y aquí ya el punto ya se ha movido, ya no va a estar acá en P, sino ahora va a estar en phi de lambda, phi lambda de P. Y aquí voy a definir una tangente, aquí va a haber otro vector. Y aquí también va a tener mi métrica, ¿no? Así como yo he podido definir mi H a partir de esta serie, esta familia, yo con esta familia también podría definir un H. Eso es lo interesante de los difemorfismos. Es que una vez que yo hago el difemorfismo, si bien esta serie, espacio-tiempo que elijo, me es útil, también existe otra serie que es equivalentemente útil. Lo puedo usar. O sea, también es equivalente, va a funcionar lo mismo. Me tendría que escribir las mismas ecuaciones. Tendría que ser escrito las mismas ecuaciones, porque se conservan las propiedades de variedad. Entonces, así como yo he definido aquí mi H, como la derivada de G respecto a lambda, evaluado en lambda igual a 0, aquí también defino, a este lo voy a llamar prima, y aquí voy a definir un H, sería la derivada de la métrica de aquí. La métrica de aquí sería una métrica de phi, lambda de phi, no sé si eso quedó claro. ¿Sí? Entiendo, digamos, que el difemorfismo forma un grupo uniparámetrico, pero ¿por qué es equivalente al campo vectorial en sí? Se demuestra. Pero que, o sea, lo que ahí está, digamos, mapeando son puntos, ¿no? De la variedad. Variedad. O sea, tú lo puedes ver dentro de la variedad, pero lo puedes ver también, este punto pertenece a la misma variedad y lo puedo. Por eso aquí sí se ve el movimiento, ¿no? Pero, aquí está, luego aquí pasa aquí, ¿no? Pero no es tan directo, debemos visualizar lo que forma un campo vectorial en sí. O sea, ¿cómo es que forma un campo vectorial? O sea, el campo vectorial está relacionado a las curvas. O sea, tiene un campo vectorial y siempre se puede demostrar que hay un conjunto de curvas, una familia de curvas que no se cruzan, en las cuales cada elemento del espacio vectorial solamente es el único vector tangente a cada punto de la curva. Entonces se llaman curvas integrales. Con esas curvas integrales se construye el grupo de difemorfismos. Y es unívoca. Tú puedes ir primero, inicias acá, luego vas para acá, luego con esto y demuestras lo otro. Entonces esa demostración está muy buena. No tan formal, pero supongo que en el libro de Castañeda está más formal. No sé si esté. Y bueno, tiene inversa porque es un difemorfismo, entonces tiene inversa, ¿no? Claro. También, ¿no? Y asociativa porque también. Claro. Tú puedes avanzar y luego también retroceder con el inverso, ¿no? Ya. Entonces siempre cuando es hacia la misma variedad, ¿no? En este caso sí, No, se en ese trata de sentido. la misma variedad. Lo que se dan cuenta va a cambiar, ir cambiando es la métrica, ¿no? Entonces, así como yo tengo mi perturbación métrica para esta familia, tengo también una perturbación métrica igual de válida para esta familia. Entonces, la pregunta que surge es con cuál trabajamos, ¿no? Hay una especie de
de arbitrariedad, heredada de esta estructura isomórfica. Entonces, por eso, y en realidad la ecuación de onda, la ecuación de perturbación métrica que tengo acá, tiene que también cumplir, así como esta, cumplir esta. Las dos tienen que ser la misma, porque como inicialmente lo establecí, el isomorfismo no va a variar las propiedades de la variedad, ni de sus campos tampoco, ¿no? Ni de los campos que están definidos en la variedad. Lo que es interesante es que este H', como este H, los dos al final pertenecen a la misma variedad, porque esta es la misma que esta. Y a partir de esta se están generando las familias. Claro que la forma en cómo varía el G de esta familia es diferente a cómo varía el G de esta familia. Pero sin embargo al final las dos pertenecen a la misma. Por eso cuando yo relacione, que es lo que ahorita voy a hacer, este H con este H, la métrica que va a subir y bajar índice va a seguir siendo la métrica que es sub 0. Es otra cosa también bien interesante, que no me queda claro del inicio, pero con ese formalismo ya entendí por qué se hacía esto. Ahora, normalmente la forma de cómo yo voy a pasar de un tensor a otro, del tensor primado al tensor no primado, se conoce coloquialmente como transformación de gauge. ¿Okay? Y básicamente porque expresa una arbitrariedad dada por ese campo vectorial que inicialmente lo establecí como arbitrario. O sea, esa arbitrariedad tiene que estar relacionada a esto y tiene que relacionar estas dos cosas. Entonces, para poder determinar la forma en cómo se relaciona, si bien son equivalentes, no son iguales. Entonces vamos a ver cómo se relaciona. Voy a acelerar un poquito el paso. Y la forma en cómo aprovechar eso es basarme en la forma en cómo definir las perturbaciones métricas. Son derivadas. Entonces esas derivadas se pueden expresar como un límite. Y eso creo que sí, todos los que han llevado aquí cálculo 1 han podido ver eso. Esto es 1 y el otro sería evaluando el lambda igual a 0 y aquí el parámetro es t, realmente puedo ingresar este lambda acá. Lo que le daría sería límite en t. Estoy equivocado en algo. G de 0. Tendría el límite, estoy evaluando en lambda igual a 0, esto va. Sería pero esto de acá, nosotros ya hemos explicado hace un instante, esto no es otra cosa, como este mapeo de identidad, el inducido también va a ser de entidad y esto no es otra cosa que esto. Entonces, ¿qué pasa si yo lo resto? Tendría el límite de 0 gt menos esto sería con esto, que son lo mismo, me quedaría si lo han visto. Esto, bueno, no lo han visto, ¿no? Pero esto sí está en los libros normales de geometría diferencial. Esto de acá, mediante un adecuado cambio de variable,
Esto de acá es conocido como la derivada de la métrica. O sea, no, así se define, bueno, hay dos maneras de definir la derivada de la operacional y la interpretativa, por así decirlo. Eso está en el libro de Castellano. Esto de acá es del espacio vectorial que estoy utilizando en GS. Ok. Lo importante es no saber, o sea, yo sé que ustedes no saben esto, pero no importa, porque lo importante aquí es que estas dos cosas cuando se restan, que son equivalentes pero no iguales, por este término, este término no es cero. Entonces, he encontrado una forma de transformar una a la otra mediante este término. Eso explícitamente expresado. Bueno, hay que aprender, bueno, una vez que ya les hemos enseñado lo que hay que explícitas, Hoy día. o sea, con esta definición. Sí, parecido. Y después ya les han enseñado cómo se expresa con conmutadores, con derivadas variantes. Sí, definió, bueno, con tensores, ¿no? Sí, eso se expresa como una serie de derivadas que relacionan ese campo vectorial chi con la métrica en este caso. Entonces, lo importante es que esto de acá, yo puedo expresar h como el h sin primar más esto de acá de manera explícita. Esto de acá es no, aquí ya lo puse directo. Lambda en componentes de m el espacio vectorial n más n, es decir, algo simétrico, ¿no? Por eso se puede expresar así. Dos veces según la definición de simetría que nos dio acá de simetrización. El 2 va porque hay un medio de x ese programa pasado para allá a los lados. Es una transformación, no sé, coloquialmente como transformación de gauge, pero en realidad debe ser una transformación por diffeomorfismo, por diffeomorfismo infinitesimal. Esto he hecho un caso infinitesimal. Ya, esa va a ser la transformación que me va a ayudar a retirar la invariancia, no, la arbitrariedad en mis ecuaciones de perturbación métrica. Básicamente esa arbitrariedad lo que hace es agregar grados de libertad matemáticos a la onda. O sea, si yo hubiera trabajado sin buscar a definir ese tensor chi, sin fijar ese tensor chi, una vez que yo termine de trabajar con la onda y empezar a trabajar con la ecuación, obtener la ecuación y empezar a trabajarla, me iban a salir resultados que no tenían significado físico, que simplemente eran resultado de la arbitrariedad matemática. Esta transformación, como cualquier otra transformación de gauge, por eso se llama transformación de gauge, me ayuda a fijar esa arbitrariedad introducida por a fijar esa arbitrariedad, ¿no? Entonces, okay. No sé si recuerdan ustedes en el caso del electromagnetismo cuando la expresan de manera covariante, cuando tienen el tensor cuatripotencial. Aquí le ponen una derivada de un campo arbitrario. Eso también es parecido. Hay una derivada, en este caso, en espacio curvo de un campo arbitrario. ¿Quedó claro esto de la arbitrariedad? ¿Qué queda? Pero ese calibre, ¿de dónde se surge? De esa derivada de Lie. Sí. Yo no tenía muy claro lo que era una teoría de gauge, pero son los chicos. Para definir una teoría de gauge necesitas definir una conexión. Entonces, esto no es formalmente una teoría de gauge, esto no es una
de gravedad. Hay ciertas personas que dicen que sí o que no, pero la relatividad podría expresarse como teoría de Gauge cuando se hace una descomposición de 3 más 1. Es una cosa que ahorita no es el caso, pero en ciertos casos sí se puede generar una teoría de Gauge a partir de la relatividad. Sin embargo, lo que sí hay es una invariancia y una arbitrariedad. Esa transformación de acá, si yo la incluía en la ecuación de perturbación que tenía abajo, la dejaba invariante. Eso se demuestra. En realidad ya venía como un enunciado previo, pero si tú quieres corroborarlo, lo podemos mostrar. Mira, sí, por eso se demuestra. Ya, entonces, gracias a esta transformación, así como yo cuando tengo una onda electromagnética y defino o mi campo electromagnético y quiero expresarlo como una onda, tengo que definir un gauge de Lorentz. Y esto el gauge de Lorentz introducirlo en la ecuación de campo electromagnético. Igual yo también con esto puedo generar condiciones de gauge. La condición de gauge que yo voy a tomar son las condiciones de onda. Si me quedan 10 minutos no voy a poder acabar. No importa. A la siguiente. Ya. Ya no voy a saltar algunos pasos y lo que yo tengo que hacer es tener esta condición de gauge mediante esto de acá. Fijar esta condición en el primado me va a llevar a fijar, conociendo únicamente esto, a fijar la forma de este chip. Pero no solo puedo definir esta condición de gauge, también puedo definir otra, que es la condición sin traza. En este caso sin traza D-dimensional. Eso es muy muy importante. Pero a su vez esta condición es independiente de la métrica. Pero no sé si se nota acá, pero aquí el índice variable debería ser el M. Un poquito mal. M está contraído con el M, el N, el índice variable es el M, el M. Entonces aquí lo que yo tendría serían 4 ecuaciones. Bueno, en realidad si fuera espacio-tiempo cuadridimensional. Como yo tengo un espacio-tiempo D-dimensional, entonces acá tengo D ecuaciones. ¿Sí? Esto acá es D ecuaciones adicionales a la ecuación de perturbación métrica que yo tengo. Luego acá yo tengo una condición de gauge. Esto solamente me va a dar una ecuación, por eso está contraído todo, solo una ecuación. Entonces, el formalismo, que no casi tengo para explicarlos, me permite, conociendo la forma de la métrica, definir D-1 condiciones más. Y con estas, al final, 2D condiciones, juntándola con la ecuación de Einstein linealizada, que era la ecuación de la perturbación métrica, yo puedo obtener la ecuación, agarrando todo esto, introduciéndole a esta ecuación que presenté que era para la perturbación y empezando a operar, yo puedo obtener esto. Aparece el tensor de Riemann en la ecuación. Esta ecuación, junto a estas ecuaciones, son todo el sistema de ecuaciones para su onda gravitacional. Sin traza D-dimensional. Y estos son temas, son condiciones. Entonces, si me quedan un minuto solo para terminar. Aquí la métrica, como estuve expresando hace un rato, era simétrica, ¿no? Una métrica simétrica, las componentes pueden juntarse y formar una matriz. Si yo tengo una matriz en un espacio D-dimensional, sería una matriz de color.
como es simétrica, tengo una diagonal de términos y el triángulo superior sería igual al inferior, ¿cierto? Superior al inferior. Entonces, en realidad, los términos netamente independientes, por así decirlo, podrían ser estos de acá. Porque estos son iguales a estos de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos términos tengo acá? Por ser simétrica. Sería 1, 2, y así, hasta D, ¿cierto? Entonces ahí habrían D por D más 1 sobre 2 términos, ¿no? Esta misma característica de la métrica le hereda el H, que también es una matriz cuadrada simétrica. Sus componentes forman una matriz cuadrada simétrica. Por lo tanto, esta ecuación, si se fijan, está contraída en M, aquí está contraído en S y en P, y los índices libres son Qn y con Qn. Entonces, esta es una ecuación para cada componente del H. Pero como del H en D dimensiones, en realidad va a tener solo D por D más 1 entre dos componentes independientes, aquí en realidad lo que tendríamos sería un sistema de D por D más 1 entre dos componentes de ecuaciones independientes. Juntando a esto, que serían 2D, estos 2D, como también tienen el elemento H, solo que aquí es H primada, aquí también debería ser primada y primada. Aquí tengo 2D ecuaciones, ¿no? Y aquí tengo D por D más 1. Yo puedo juntar este sistema con este sistema para ver cómo me quita la arbitrariedad y ver al final cuántas componentes independientes nomás quedarían, porque esto de acá es como el acople de los términos. Aquí va a haber varios sumandos. El H, este H sin índices es el H la traza. No se voy a confundir ahí. Aquí estas condiciones también acoplan, unas sí, otras no. Esto acopla varios términos de la diagonal, se acoplan entre sí. Y todos esos acoples me ayudan a disminuir la arbitrariedad o la dependencia entre componentes con componentes. Eso sí se entiende, ¿no? De los sistemas. Por lo tanto, si yo hago esta resta, ¿cuánto tendría? D por D menos 3. Por un espacio D-dimensional, yo puedo tener D por D menos 3 sobre 2 grados de libertad. O componentes de la perturbación independientes. Y lo voy a llamar grado de libertad. Estos grados de libertad, al obedecer esta ecuación de onda, ya no solamente son perturbaciones métricas, ya hemos retirado la arbitrariedad de expresado mediante estas condiciones debido a los isomorfismos, y ahora las componentes netamente representan un sistema físico. La arbitrariedad era una arbitrariedad matemática nada más debido a la estructura de variedad y isomorfismo. Entonces, este D por D menos 3 sobre 2 son los grados de libertad o componentes independientes. Solo como ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros subimos 4, que es nuestro espacio-tiempo observable? Tendríamos 4 aquí, 1, 2 grados de libertad. Eso significa que tendríamos un grado de libertad en la onda gravitacional, y eso se traduce a que solamente va a haber 2 polarizaciones. ¿Qué pasa si tuviéramos 5? Que era lo que quería mostrar en el tiempo. Tendríamos cuánto acá si reemplazamos el de los 5 grados de libertad. Y eso se expresaría en 5 polarizaciones. Pero un detalle, la métrica en 5, la perturbación métrica en 5 dimensiones tendría la parte cuadridimensional, sería un 4×4, acá una parte, una columna, voy a poner n, vamos a poner mu de n, que sería de 4 por 1, acá una fila, que sería sería de 1 por 4, aquí un m de i n. Básicamente sería si son 5 dimensiones, y si este mu y este nu va de 0 a
3, el otro índice sería 4, que sería 1 por 1. Entonces, los dos grados de libertad de la onda cuadridimensional en 4 dimensiones se traducen en 2 polarizaciones. Pero si nosotros consideramos un caso de 5 dimensiones, la perturbación métrica, una vez que le quitamos todos los grados de libertad matemáticos, quedaría con 5 grados de libertad, 5 polarizaciones, 2 del caso cuadridimensional y las otras 3 se reemplazarían, se distribuirían entre esta parte que se conoce como grado de libertad tensorial, que vendrían a ser 2, y una parte que se conoce como grado de libertad escalar. Lo que yo les iba a mostrar era que esta traza, una vez que yo asumo todo esto, luego paso a hacer un formalismo de compactificación de una quinta dimensión con el método de Kaluza-Klein y aplico eso a esto. Esto recobra su forma natural como yo cuando considero el caso Minkowski, pero con la diferencia de que aquí en esta traza aparece un elemento de la quinta dimensión. Este elemento de la quinta dimensión está íntimamente relacionado con este término de acá, que es un grado de libertad. Ese grado de libertad se acopla con los grados de libertad de aquí y genera que en el espectro de onda gravitacional, que solo debería tener 2 polarizaciones, tenga una polarización más debido a la componente escalar. Una polarización escalar, tendríamos 3 polarizaciones en la onda, que podría ser detectable dependiendo, eso también hay un estudio por detrás, dependiendo de la cantidad de detectores interferométricos como LIGO y Virgo, pero con los que se van a construir más adelante en China y en India, es posible que más adelante se pueda hacer un estudio más riguroso de si se podría detectar estas polarizaciones extra, ¿no? Y bueno, ya no hay tiempo, ¿no? Ya acaba y gracias. Pregunta. Tú mencionaste al inicio, cuando estabas mencionando la parte de la derecha, con respecto de que había un conjunto parametrizado de métricas y la H se definía como la derivada de estas métricas con respecto al lambda, ¿cierto? ¿Cómo obtienes la función? Mencionaste que hay una función de métricas con respecto al lambda. ¿Cómo eso se obtendría? Eso yo lo mencioné que en esta posición va a ser una suposición. Pero existe. Pero existe, o sea, existe dependiendo de la métrica. Métrica conocida. De las que y ahí fue que di el ejemplo de, por ejemplo, hay muchos trabajos sobre ver si una singularidad desnuda es estable o no, o ella misma se colapsa. Eso se hace con perturbaciones métricas a la métrica de una métrica dada de un agujero negro, una de Schwarz y una de Kerr. Entonces ahí estudian la existencia de esa familia de soluciones y ver luego cómo esas soluciones solitas colapsan a una solución de geometría con singularidad desnuda, sin singularidad desnuda. Entonces sí hay un estudio por detrás, pero yo aquí lo que he hecho es asumir la existencia de esa familia de soluciones, que de acuerdo a ciertas referencias las hay para el caso de Minkowski, el caso de Freeman-Russell-Walker y también para el caso de agujeros negros. Para las otras métricas más complicadas no sé si existe esa familia de soluciones. Y ya, pues eso sería. ¿Una pregunta más? Claro, una pregunta. Cuando dices polarizaciones, ¿exactamente a qué te refieres? No solo es un nombre nada más que están dando. Me refiero a la manera en cómo perturba el espacio-tiempo. En el caso del electromagnetismo hay polarización en el caso electromagnético. Es la manera como está variando el campo electromagnético con respecto a la propagación, a la dirección de propagación y también con respecto al campo magnético. Ese campo eléctrico se puede descomponer y ver, ¿no? Y en esa base ir conociendo la forma en cómo se va movilizando en el tiempo y en el espacio. Lo mismo sucede con la onda gravitacional. Lo que pasa es que como la onda gravitacional lo que hace es variar la gravedad, nosotros desde mi perspectiva o la perspectiva geométrica de la relatividad general, lo que está haciendo es variar las distancias espacio-temporales. Entonces hay diferentes maneras y tal cual como se hace en el caso electromagnético, también en el caso gravitacional. La regla de polarización es uno cuando tienes como por ejemplo ponen un círculo de partículas, uno es polarización plus, que es más,
como un más, así. La otra es la polarización cross, que es como una X. Sí, ¿no? O así. Esta polarización extra que voy a mostrar es una polarización drifting, que es una polarización respiro. O sea, yo tengo todas las partículas en un arreglo circular, lo que se va a ver es una ampliación y una contracción. Eso es lo que quería mostrarles, pero ya eso sería para otra ocasión. Y lo interesante de ese modo drifting es que una vez que tú consideras la quinta dimensión, si tú por ejemplo consideras que la dimensión es de tipo tiempo, lo que tú vas a ver efectivamente va a ser que el círculo se va a contraer y a partir de esa contracción se va a empezar a oscilar. Si tú consideras una dimensión tipo espacio, una quinta dimensión extra tipo espacio, el círculo se expande y luego a partir de esa expansión se empieza a oscilar. O sea, este modo, briefing, me da la posibilidad de saber si esa dimensión extra es de tipo tiempo o de tipo espacio, que es algo adicional, ¿no? Que no sé, me parece muy interesante, no sé si se menciona ahí. Dijiste que había dos tipos de polarizaciones y que son esas las que mencionaste. Había visto que también existe una polarización circular. Esa es el briefing, esa es la briefing. Es la que... Esa es una polarización. Las teorías métricas, la relatividad general no es la única teoría métrica para describir la gravedad. Hay más teorías, que son extensiones de la teoría de la relatividad general. En total, cualquier teoría métrica general podría tener hasta 6 polarizaciones en el modo gravitacional. 2 tensoriales, que son las normales que conocemos, 2 vectoriales, que son más complicadas que esto, conocen como la X y la Y, y 2 escalares. Aquí en mi formalismo solo hay una escalar, pero hay otra escalar que es la longitudinal, que también, pero lo que pasa es que estos modos de polarización solo perturban el espacio transversal a la dirección de propagación, y esto básicamente se debe al gauge de Doppler. Ese término acá es el término transversal. Una vez que llevo esto 0, esto también se hace 0, que este H es igual a este H, esta es una traza. Entonces hace que estas ondas sean transversales, solo perturben los planos, las posiciones en los planos transversales a la dirección de propagación. Sin embargo, el modo briefing también es transversal, el modo circular, o sea, también va a hacer que se expandan o se contraen de la misma manera en el plano, pero el modo longitudinal, que es la otra, hace que también se expanda, contraiga las direcciones, las distancias en la dirección de propagación. O sea, complica aún más, ¿no? la forma y cómo deforma la onda al espacio. Y ya pues la gente está buscando, o sea, lo interesante es que con el experimento de las ondas gravitacionales, su detección, uno puede probar estas teorías, ¿no? ¿Y hay alguna pregunta más? El calibre de Doppler es el que escribiste ahí, solo que está en la flecha. Arriba. Sí. ¿Cuál es la diferencia de eso con el calibre de Hilbert? Yo he visto que a veces lo escriben igual, pero las referencias me basan en eso. Nada, es lo mismo. Sí, es el mismo, o sea, le ponen el mismo número. Solo que depende, no sé, debe haber ahí un tema de autor, ¿no? Y debería ser Doppler, Hilbert y no sé quién más, pero en alguna referencia que me va a hacer eso Doppler. Otra cosa, ¿alguna pregunta más? Otra cosa interesante, que era parte también de la charla, era por qué estoy trabajando con Randall-Sundrum, ¿no? O sea, Randall-Sundrum y es lo que más emocionante hace esto. Todos conocemos la teoría de cuerdas, ¿verdad? La teoría de cuerdas es una teoría construida, o sea, tenía años, tiene casi 30 años, estoy seguro, ¿sí? Y las predicciones de la teoría de cuerdas no están al alcance de nosotros. Es decir, los efectos nuevos que hace la teoría de cuerdas se necesitarían para detectarlos en escalas de energía muy altas, a las cuales no tenemos acceso. Sin embargo, con el paso de los años, no sé si el nombre es Arman, es una teoría de branas, pero multidimensionales, no con 4 o 5 dimensiones, 4 dimensiones, no. Porque se encontró que era muy útil
colocar las branas dentro de las teorías con dimensiones extra. Entonces él tenía una teoría de dimensiones que consideraba que el espacio-tiempo estaba confinado a una brana de 4 dimensiones y que, bueno, habían diferentes enfoques, pero ahora el que más prima, después de haber fracasado los aceleradores de partículas para encontrar dimensiones extra, porque también habían extensiones, fracasaron. Entonces la forma en cómo se construye este modelo es asumir que las interacciones de gauge, es decir, el electromagnetismo y todas las interacciones con las que se crea el modelo estándar, son representadas por cuerdas en la brana, o sea, están confinadas en la brana, y la gravedad sí es susceptible a mayores dimensiones y se expresan como cuerdas cerradas. Entonces, de este formalismo, bueno, el patita que mencionó a Joan, no sé cómo se pronuncia su nombre, él consideró para una brana, para un espacio-tiempo con dimensiones arbitrarias. Pero luego vino Randall y Sundrum y lo trabajaron para una de 5 dimensiones. Y hicieron ciertas modificaciones acá en la brana y todo, pero manteniendo el mismo espíritu, que el modelo estándar solo se confina a esta brana cuadridimensional y la gravedad sí es susceptible de las demás dimensiones. Se hicieron todo el estudio y toda esa vaina y luego vino el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Entonces encaja bien, porque asumiendo que la gravedad sí se representa por cuerdas cerradas que son susceptibles de las dimensiones extra, entonces podríamos probar mediante las ondas gravitacionales si existen esas dimensiones extra. Lo que yo les iba a mostrar era una métrica en 5 dimensiones derivada de este modelo y bueno, y está en ese espíritu, ¿no? O sea, toda métrica de esa forma tendría que tener un modo rítmico, que si es realidad esto, si es verdad, podría ser detectable en el futuro. Ya, para hacer la relación. Gracias.